respiratorio, lo que respecta a imagen. Así que por favor pongan bastante atención, les va a ser muy útil para su formación, no solamente con el fin de dar los exámenes, sino también para que puedan ustedes ser buenos profesionales. Entonces vamos a empezar el día, en primer lugar, como siempre, ¿no? Con lo que es, vamos a dar punterito. Primero un poco hacer un repaso de siempre la anatomía, ¿no? Y posteriormente la siguiente clase de la patología. Pero antes de hacer algunos aspectos de la anatomía del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a ver que la técnica, por no decir más realizada a nivel mundial, ¿no? Se hacen millones de estudios, que viene a ser pues la radiografía simple de tórax. Y por hoy es el estudio de imagen más realizado, ¿no? No solamente en los hospitales, ¿no? En las clínicas, en los centros de salud, donde se cuenta también con equipo de rayos X, se solicita en consulta externa, se realiza en hospitalización, en emergencia. Realmente es el estudio que, si digamos, es el sello distintivo, ¿no? de, el- de la especialidad de radiología, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes se familiaricen con esta técnica de imagen, ¿no? Pero el gol estándar para poder evaluar, ¿no? El sistema respiratorio en general es la tomografía computada. No se olviden, siempre en los exámenes, igual el examen que van a ustedes rendir la próxima semana, les voy a hacer las preguntas de la técnica gol estándar, ¿no? La técnica que brinda mayor sensibilidad o rendimiento diagnóstico de una determinada patología. Entonces, pero antes de pasar a ver, hacer un repaso anatómico del sistema respiratorio, es importante que ustedes también tengan alguna información respecto a lo que son los requisitos técnicos, ¿no? Más importantes cuando se hace una adquisición, porque el término correcto es adquisición de imágenes. No olvidarse que también este estudio en general, todos los estudios de imágenes lo realiza un tecnólogo médico, que también es un profesional que trabaja de la mano pues, con el médico especialista en radiología. Entonces, los parámetros más importantes para poder, ¿no? hacer una buena adquisición, de repente algunos de ustedes han tenido la oportunidad que les ha practicado una radiografía y van a ver pues que es rápida, como hemos visto, ¿no? Como una de sus grandes ventajas, ¿no? Es muy disponible y que en primer lugar tenemos que ver, pues parte, como les dije, de los requisitos técnicos para decir, oye, esta radiografía está bien realizada y para poder hacer una buena interpretación, ¿no? En este caso, del estudio. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver el contraste. Entonces nosotros hemos visto ya con respecto a lo que es el contraste, ¿no? Tiene que haber una diferencia pues muy significativa, muy sustantiva, como ustedes ven, de lo que es una área radiopaca, como ustedes ven, por ejemplo, la cortical, ¿no? Es el hueso, digamos, ¿no? O también, si ustedes se dan cuenta, la parte de tejido blando, acá el corazón, respecto a lo que es, por ejemplo, el aire, ¿no? Entonces hay un contraste que ustedes están viendo, una diferencia muy significativa entre lo que es pues, los tejidos, en este caso blandos, o la cortical del hueso, cuando hablamos de densidad cálcica, respecto a los pulmones que como ya lo hemos revisado en una clase de generalidades, no a una imagen radiolúcida. El otro parámetro importante que no debemos olvidarnos es la simetría. Entonces lo que nosotros hacemos es trazar una línea con ustedes medio corporal, ¿no? Una longitudinal, ¿no? Dividiendo en dos emitoras, como ven ustedes, en dos campos si quieren, y vamos a ver pues que las clavículas deben estar completamente equidistantes. Si ustedes se dan cuenta, miren acá está el reborde de la clavícula, no se olviden que siempre este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, y debe haber una medida similar, ¿no? Digamos no exacta, pero por lo menos similar. Entonces, eso significa que el paciente esté posicionado
lo más correctamente posible, porque muchas veces el paciente se puede angular, ¿no? Otra cosa importante que la radiografía, en este caso, la proyección es póster anterior. Vamos a ver que más adelante en la parte patológica también se puede realizar en la proyección anterior-posterior, pero vamos a ver que básicamente son en pacientes que no colaboran. Pero la proyección, no se olviden, o la incidencia es posterior anterior. Entonces no significa que significa posterior anterior, que los rayos ingresan de atrás hacia adelante, pero no se olviden que los pulmones pues están más posteriores, por eso que se hace una proyección posterior anterior. El tercer parámetro importantísimo, uno de los mejores diría yo, es la inspiración, ¿no? Entonces la inspiración máxima, si ustedes alguno se les ha practicado una radiografía, se le indica al paciente que inspire, ¿no? Que inspire el aire unos, y que se retenga unos 10 a 14 segundos, ¿no? ¿No? Que detenga el aire en una apnea. Y en ese momento, pues, de inspiración máxima, por eso ustedes también de inspiración máxima, se dispara los rayos X, ¿no? Para hacer la toma o la adquisición. Entonces, como ustedes, la forma, o como vamos a decir que realmente ha sido tomada en inspiración máxima, es que uno cuenta los arcos costales posteriores. Entonces, uno cuenta uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y más o menos debe estar, pues, al más o menos entre el noveno y el décimo arco costal posterior, o también puede ser el sexto arco costal con anterior, pero que ustedes ven que no se mide bien, hay que tener buen ojo. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Los semidiafragmas, como ven ustedes, vamos a ir conociendo poco a poco. Estos son los semidiafragmas tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por eso es importante que ustedes, ¿no? O sea, el noveno, el décimo arco posterior, o que se define mucho mejor acá también, si ustedes se dan cuenta, miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está más o menos a la altura de los semidiafragmas. O si no, nuevamente acá, si ustedes se dan cuenta, miren, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta es la otra forma también de, porque ustedes se dan cuenta del extremo anterior del sexto arco costal anterior y el noveno décimo posterior. El otro parámetro que hay que evaluarte es el centraje, ¿no? El centraje, como ustedes ven, que es el número 4, ¿no? Que debe estar más o menos a nivel de la sexta vértebra dorsal, ¿no? Más o menos ustedes, la carina, por ejemplo, la división tanto del bronquio derecho como izquierdo, está a nivel del quinto arco, de la quinta vértebra y dorsal, y el centraje que vamos a ver a la altura de la sexta vértebra dorsal. Y el otro parámetro que también es importante, ¿no? Para mí los tres parámetros no son los más importantes, pues el- las- la inspiración máxima, ¿no? La penetración y la simetría. Entonces la penetración vamos a poder ver muy tenuemente, porque la idea también es tener un, nosotros hacemos ya del punto de vista técnico, ¿no? Utilizamos dos parámetros, que es el kilovoltaje y el miliamperaje, ¿no? Entonces hacemos un juego de estos parámetros para que podamos ver, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En la penetración, porque si nosotros utilizamos mucha energía, lo vamos a ver muy más negra. Pues eso se llama una radiografía muy penetrada. Entonces, si utilizamos menos, lo vamos a hacer muy blanca, entonces blanca, digamos. Entonces, la idea es hacer, pues, va a depender mucho también de la experiencia, ¿no? Del tecnólogo médico, para poder hacer estos parámetros, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una forma de poder valorar la penetración es observar muy tenuemente, pues, ¿no? La columna vertebral. ¿No? Muy tenuemente, porque ustedes se dan cuenta acá se ve muy tenuemente, miren, se ve muy radiopaca, hay una diferencia con respecto al corazón. Eso sería, pues, los parámetros más importantes, ¿no? También igual tratar en lo posible, en el sexto parámetro, es que las escápulas deben estar, ¿no? En lo posible fuera del campo, porque el paciente ustedes han visto que tratamos que las escápulas estén lo más fuera posible de los campos pulmonares, ¿no? Para poder dejarlo libre, como ustedes están viendo acá, ¿no? De repente más adelante veamos algunas radiografías donde se puede ver la escápula, de repente no se tomó de la mejor manera. Entonces,
Igual, como hemos visto, hemos revisado otros capítulos, ¿no? También debemos hacer una evaluación sistemática de todas, tener un orden, cómo voy a empezar a hacer la lectura, ¿no? Al momento que yo voy a hacer una interpretación de la imagen, ¿no? Entonces, como ya siempre les he dicho, es como hacer una historia clínica, uno empieza siempre por la anamnesis, ¿no? Empezamos primero con la afiliación, por ejemplo, ¿no? Y luego los antecedentes personales, patológicos, familiares. Y es una forma que uno debe interiorizarlo, debería ya ser de manera eh, frecuente para que no se le pueda ir en ningún parámetro al momento de hacer un informe. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es si vimos la técnica, ¿no? La técnica, como hemos visto, estos parámetros de lo que es el contraste, ¿no? La penetración, la simetría, ¿no? La inspiración máxima, que las clavículas estén menos posible en los campos pulmonares. Entonces, conociendo eso, vamos a tener una radiografía pues ideal. Luego tenemos que ver los huesos, ¿no? Como ven ustedes, las estructuras óseas, ¿no? Las clavículas, ver cómo están las corticales, ¿no? Igual de los arcos costales, la columna muchas veces nos puede dar algunos parámetros. Y ahí hacer pues repaso de los cuatro signos elementales, ¿no? De repente hay osteólisis, hay osteoporosis, hay reacción perióstica, ¿no? O osteosclerosis. Entonces, eso nos orienta también a nosotros, nos pueda dar ciertas patologías. Luego vemos la tráquea como ven ustedes está central, ¿no? Miren, se ve como un tubo ligeramente radiolúcido, ¿no? Porque no se olviden que las estructuras van eh, superponiéndose, pero se logra ver, miren acá, muy tenuemente la tráquea, ¿no? Luego pasamos a los senos costodiafragmáticos, uno de los más importantes, los senos, o, ¿no? Como ven ustedes acá, se ven completamente radiolúcidos, agudos, ¿no? No están tomados como ustedes ven, a pesar que si ustedes se dan cuenta, esta es una paciente mujer, miren, acá están los bordes de la mama derecha, acá está la mama izquierda, pero debe ser muy bien agudos, y es importantísimo, pues, ¿no? Valorar cualquier patología a ese nivel. Tanto no se olviden que hay en los ángulos costodiafragmáticos tanto derecho como izquierdo. Luego vamos al corazón, ¿no? El corazón, el mediastino, no se olviden que el corazón está localizado en el mediastino medio, ahora se le conoce como mediastino visceral, ¿no? La nueva clasificación. Y debemos ver también los grandes vasos, miren acá está la aorta, ¿no? Las arterias pulmonares, no tanto la derecha y la izquierda. Luego pasamos a los cilios son fundamentales, ¿no? Los cilios tienen una característica, como ustedes, de radiopacidad, tanto el hilo derecho como izquierdo, y los cilios básicamente están tomados, digamos, por las arterias pulmonares, ¿no? Las arterias pulmonares corresponden a la mayor cantidad de en la estructura, digamos, en este caso, del lombo. Y por último, debemos de comparar. Y por último, pues tenemos que ver el parénquima pulmonar. Como ven ustedes, el parénquima pulmonar, básicamente vamos a visualizar los vasos, ¿no? Tanto las arterias, ¿no? El tejido intersticial. Y lo que no vamos a ver en una radiografía simple, normal, son los bronquios. Los bronquios, como ven ustedes, bien difícil de valorarlo. Entonces, por eso es importante tener en consideración. Entonces, así como hemos revisado en sistema osteoarticular, los signos elementales, también hay en los signos elementales en patología pulmonar. Eso es importante que ustedes también lo reconozcan, ¿no? En su debida oportunidad también le voy a preguntar en el examen. Y como hemos visto, la, dentro de lo que es la terminología básica, la reopacidad pues se va a ver de color blanco, ¿no? La radiotransparencia de color negro, radiolúcido también no se olviden. La imagen compleja viene a ser una combinación tanto de una radiopacidad o también una radiolucidez. El signo de la silueta, vamos a ver que el signo de la silueta básicamente viene a ser cuando hay dos estructuras, se van a borrar sus bordes cuando tienen la misma densidad, ¿no? Si se ve radio opaco, ¿no? Sus bordes, por ejemplo, se van a borrar. Entonces hay un signo de la silueta que es positivo cuando los bordes se borran completamente, y hay un signo de la silueta negativo cuando los bordes se borran parcialmente. Por eso es importante el signo de la silueta. Luego vamos a ver el broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un signo que lo encontramos con mucha frecuencia en el patrón alveolar. Vamos a ver en la clase los famosos patrones.
Y por último, la línea de Kerr, ¿no? La línea de Kerr también es un signo elemental. La línea de Kerr lo vamos a ver en el patrón intersticial y lo vamos a clasificar en la línea de Kerr A, B. También en alguna literatura lo escriben los tipos C, pero básicamente lo que vamos a revisar el día de hoy son la de tipo A y la de tipo B. Entonces ahí tienen ustedes una radiografía simple, siempre ustedes tienen que describir, ¿no? Primero la técnica de imagen, una radiografía simple en proyección posterior anterior. Por ejemplo, lo que les comentaba, miren acá se ve la escápula y se ve, miren un poco en el campo los bordes de la escápula, ¿no? Entonces por eso que uno debe tener, como es, para tener técnicamente aceptada una radiografía hay que sacar. Entonces, la primera, como ven ustedes, el primer signo elemental, como ustedes, es la radiopacidad, ¿no? Dentro de los campos pulmonares, que ven ustedes que se define pues de bordes regulares, ¿no? Entonces, y también vamos a ver en algunos casos, ¿no? Cuando puede ser también de compromiso intersticial, puede ser por un quiste, ¿no? Puede ser un tumor, una neoplasia, puede haber fibrosis del tejido intersticial. En general, el signo elemental de la radiopacidad lo podemos ver no solamente en el patrón alveolar, sino también lo podemos ver en el patrón intersticial. Luego pasamos al siguiente signo elemental, que como les dije es la radiotransparencia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, miren, se ve una bula, ¿no? Una lesión de forma quística, bien radiolúcida, también de bordes, como ustedes lo está delimitando, miren las flechas. Inclusive, esta bula, ¿no? Está desplazando, miren, a la tráquea, las flechas blanquitas que ustedes también, que me delimitan, miren la tráquea, por eso que la tráquea es vital, la tráquea es un buen signo, ¿no? Cuando uno escribe, la tráquea normalmente debe estar centrada, ¿no? Pero acá ustedes ven cómo está desplazada por el efecto que está produciendo la opuesta bula, que vemos acá el signo elemental es una, eh, una reotransparencia. Realmente las bulas, como acá tenemos una bula mucho más pequeña, lo vemos mucho en los pacientes pues, enfesematosos, ¿no? Por eso ustedes se dan cuenta que son pulmones bien radiolúcidos, ¿no? Entonces es muy frecuente, ¿no? Por eso que ven ustedes estas bulas, ya no hay vasos sanguíneos o no hay trama como usted broncovascular. Luego vemos unidad de la imagen compleja. La imagen compleja vamos a ver la radiopacidad, con ustedes acá. Este es un absceso pulmonar, que lo vamos a ver más adelante, es en el patrón destructivo, le voy adelantando, pero tiene, como ven ustedes, dos densidades. Tiene la densidad radiopaca y también miren la densidad radiolúcida, ¿no? Y aparte, tiene un nivel hidroaéreo. O sea, el nivel hidroaéreo lo va a separar, ¿no? Lo separa la radiolucidez de la radiopacidad. Por eso que es importante poder identificar. Y acá voy a aprovechar también el famoso signo de la silueta, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, hay un signo de la silueta. El borde acá, si ustedes se dan cuenta de la aorta, ¿no? Se borra, pero no se borra completamente, es un borramiento parcial. Entonces ahí hablamos el signo de la silueta negativo. Justamente a eso iba. Entonces el signo de la silueta, como ya les dije, cuando hay dos estructuras que tienen la misma densidad y estas se borran pues completamente sus bordes. Por eso vamos a hablar una de las más frecuentes, por ejemplo, miren acá, ¿no? El signo de la silueta, miren, ya vimos, tienen que ir familiarizándose en la radiografía simple. Miren, acá también se ve muy tenuemente, miren el borde de la escápula, ¿no? Está dentro del campo pulmonar. Obvio que muchas veces es un poco difícil, acá también se ve su borde, miren, de la escápula. Por el hecho que el paciente, como ven ustedes, tiene un derrame pleural, les voy avanzando ya, esto después lo vamos a ver cuando hagamos el patrón pleural, pero hemos visto, por ejemplo, miren el diafragma, se borra completamente con, en este caso, con la patología que es un derrame pleural, o también el borde, si ustedes recuerdan, regresamos, si quieren, un poco a una radiografía, miren, tenía perfectamente este borde que ustedes están viendo, viene a ser el borde de la aurícula derecha, y acá hemos visto que es el diafragma derecho. Pero acá, como ven ustedes, pues se borra completamente. O sea, acá parece que fuese una misma entidad, ¿no? Por el hecho que ha sido borrado, ¿no? Completamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando valoro una determinada lesión a nivel pulmonar? Porque estamos hablando de sistema respiratorio, y ahí tienen ustedes que ver pues estos 8 parámetros, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es ver la localización de la lesión, si está en el pulmón derecho, está en el pulmón izquierdo. Vamos a hacer una división más adelante, ¿no? Topográfica de los campos pulmonares,
Pero, por ejemplo, tengo un punto de referencia, como ven ustedes acá, las clavículas, ¿no? Está localizado, pues, en la región subclavicular izquierda. Tengo que ver el número de lesiones, como hemos visto en otras, en la clase pasada, por ejemplo, ¿no? Si son una, si son dos. Medir el tamaño de la lesión es importante también el tamaño, por haber, por ejemplo, en caso de las neoplasias malignas, que vamos a ver que se duplican rápido en menos tiempo el tamaño, de repente lo estamos viendo de 2 centímetros, pero pasó 2 meses, esto se va a duplicar. Entonces, la duplicación, ¿no?, más rápida me orienta más a patología. Por eso es importante también ver la forma de la lesión, si es una lesión ovalada, ¿no? Eh, redondeada, en forma especular. O sea, realmente hay que ver también la forma de la lesión. Luego la densidad es muy importante. Por ejemplo, en esta lesión compleja hay una combinación de la densidad con ustedes, ¿no? Tanto de radio opaca como radio lúcida, para ver, pues, si la radio opaca me orienta más a tejido sólido, la radio lúcida me orienta más a aire. Muchas veces hay unas lesiones que se calcifican. Ver los bordes también, si son bordes definidos, bordes difuminados, de manera difusa, irregulares. Y también las relaciones anatómicas, por ejemplo, miren, acá hay relaciones, si está en contacto, pues, con el mediastino. Y por último, la posibilidad diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, como ya les dije, esta enfermedad lo más probable es que es un absceso, pero puede ser también que sea una neoplasia, puede ser una tuberculosis, por eso que es importante no solamente postular el probable diagnóstico, sino también manejar diagnósticos diferenciales. Entonces, un poco hemos hecho eh, de lo que es la evaluación técnica, ¿no? De cómo uno puede decir esta radiografía ha sido bien tomada, lo hemos hecho una buena revisión de lo que es los signos elementales, y ahora vamos a revisar ya las técnicas de imagen que me ayudan para hacer una valoración del sistema respiratorio. Entonces, como ya les dije, siempre uno empieza con la radiografía simple, siempre hay que poner el apellido, ¿no? Primero el nombre, la radiografía simple, pero de qué, de tórax, en este caso una radiografía simple de tórax. Pero el gol estándar, subrayelo, para valorar el sistema respiratorio sigue siendo la tomografía. Hasta la fecha no ha sido superada esta técnica. Hemos visto que las grandes ventajas que tiene la radiografía, pues su resolución, ¿no? El hecho que me despliega las imágenes en diferentes cortes, la ventaja de su capacidad también para poder medir, ¿no?, las densidades con las unidades Hansfield, ¿no? La ventaja también que yo puedo hacer cuantificación. Realmente la tomografía hasta la fecha no ha sido superada por otra técnica de imagen. Luego tenemos la resonancia magnética, tiene mucha debilidad en la resonancia más bien me ayuda mucho para valorar el mediastino, pero no se olviden que entre ambos pulmones pues está el mediastino. Y las técnicas de medicina nuclear básicamente son muy útiles para patología maligna, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la caracterización del nódulo pulmonar solitario, por ejemplo, una de las indicaciones más puntuales, para ver estadiaje, restadiaje, ver respuesta a tratamiento, planificación. O sea, realmente ya son técnicas que me dan mayor información, como hemos dicho, no solamente información morfológica, sino también información funcional. Y la ecografía se empezó a darte mucha información. La ecografía, la ventaja que me puede diferenciar rápidamente si la lesión es quística, es sólida, o sencillamente puede tener ¿no?, una combinación tanto de sólida como líquida. Entonces, estas son las técnicas, ¿no? Son técnicas, como hemos dicho, técnicas no invasivas, pero también podemos hacer con técnicas no invasivas. Entonces, ahí tienen ustedes una radiografía, como ya les dije, ¿no?, de tórax en proyección postura anterior. Miren, ya estamos observando ahí una imagen digitalizada, se ve con mucho mejor detalle, como ustedes miren la tráquea, miren, se ve con un tubo, ¿no? El radio lúcido, homogéneo. La CA significa la carina, la división tanto del bronquio, bronquio derecho como bronquio izquierdo. La A viene a ser el callado de la aorta, miren, se define perfectamente sus bordes. La P viene a ser la arteria pulmonar, básicamente, como les dije, es el hilo izquierdo, acá es el hilo derecho. La LA significa la aurícula izquierda, la orejuela, que es pequeña, ¿no? Ven ustedes, y todo lo que ven ustedes, la aurícula derecha, ¿no? Básicamente, vamos a ver en tejido blando, igual el CPA, que viene a ser el ángulo costo diafragmático, ¿no? Igual, miren acá la G, es la cámara gástrica, ¿no? G de gastric, ¿no? Acá tienen ustedes también
el vaso, ¿no? Spleen, a la altura de, de la fosa esplénica, la escápula. Entonces, por ejemplo, acá miren, ha sido tomado, ¿no? Muy técnicamente, ¿no? Vemos cómo la escápula pues está oscureciendo el campo pulmonar. Entonces, un poco de anatomía, es importante que también ustedes se vayan familiarizando con la anatomía de la radiografía pulmonar, ¿no? No es complicada, ya vimos, ¿no? El parénquima pulmonar básicamente va a estar formado pues, por alveolos, ¿no? Lo que ya les dije que no se logran visualizar, ¿no? Básicamente lo vamos a ver de densidad aire, ¿no? El aire hemos visto de radiolúcido. Y también, obvio, el pulmón está formado por tejido intersticial, ¿no? Básicamente las paredes de los lobulillos pulmonares, no se olviden que va a estar formado por el lobulillo pulmonar secundario, y tampoco la pleura pues se logra visualizar, ¿no? Y también en una radiografía vamos a visualizar pues las arterias que van a ser como unas bandas radiopacas, ¿no? Que tienen densidad de agua, ¿no? Muy definidas, ¿no? Homogéneas, ¿no? Conforme va de la parte central a la periferia, se va ramificando, va disminuyendo su calibre, ¿no? Y van a ver ustedes que no es difícil visualizar. Entonces, en lo que respecta ya a la topografía, para poder ya evaluar, ¿no? Los campos pulmonares, lo vamos a dividir, pues, como ven ustedes, en 5 regiones, ¿no? Entonces, la primera región, tanto la región derecha, el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, el vértice o el ápice también, o la región apical, que le llaman algunos autores, va a estar dividida por la clavícula, tanto la clavícula derecha como la clavícula izquierda, ¿no? Con lo que es la región subclavicular, observen. Y luego yo trazo una línea que está debajo del reborde del arco aórtico, que ven ustedes acá, ¿no? Una línea transversal y sobre la aurícula izquierda, ¿no? Sobre el borde de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, a esto pues vamos a llamar, ¿no? Y trazo también una línea longitudinal, ¿no? Para ver tanto el hilo derecho como el hilo izquierdo, ¿no? Porque vamos a ver que ya con la línea que he trazado a nivel medioclavicular viene a ser la región pariliar izquierda y la región parietal derecha. No es una cosa difícil. ¿Por qué me interesa eso? Porque ya vimos parte de lo que nosotros tenemos que considerar es la localización. Y la parte más inferiores, que corresponde pues la base, está muy bien delimitado por, como ven ustedes, los semidiafragmas, tanto derecho como el izquierdo. Entonces esto viene a ser la base. En la base, pues, una de las regiones donde uno mayor puede ver las estructuras. Entonces ahí tienen ustedes el vértice, ¿no? El vértice que ven ustedes acá, ¿no? Tanto el vértice derecho como el vértice izquierdo, ¿no? Está bien delimitado. Otra cosa importante, generalmente no logramos ver nosotros las arterias, ¿no? Porque acá llegan mucho más finas por el hecho también por la gravedad cuando el hombre empezó ¿no? a tener ya, a caminar de manera directa, pues a los ápices le llegan menos oxígeno, por eso que son áreas con mucha frecuencia de la tuberculosis pulmonar, por no se olviden que la tuberculosis pulmonar o el micobacterio es anaeróbico, por eso que prefieren mucho los ápices, ¿no? Entonces no se olviden que hay tanto el lado derecho como el izquierdo, miren acá se ve muy bien la tráquea, miren, ¿no? Claro, obvio que no lo vemos como los pulmones, pero ahí está la tráquea, no olviden que la tráquea tiene aire, por eso que, y se ve también pues muy bien con sus paredes. Luego pasamos a la región subclavicular. La región subclavicular es importante porque acá está, ustedes ven un poco, por acá estaría pues la clavícula, ¿no? Porque vamos a ver algunas de las estructuras, ¿no? Cuando uno lo magnifica, por un lado vamos a ver el disco arterial, que en este caso es una arteria, una arteria segmentaria, y también vamos a ver el disco bronquial. Ambos deben tener el mismo calibre, como ustedes ven. Histológicamente, si ustedes recuerdan, ¿no? Siempre va la arteria con el bronquio, ¿no? Y también vamos a ver con ustedes algunas arterias. Acá también se ve muy bien, miren, la arteria lobar inferior, se ve perfectamente la arteria, ¿no? Radiopaca, y de bordes regulares. Que a este signo me estoy olvidando, también le llaman algunos actores la imagen en cañón de escopeta, ¿no? Como ven ustedes la escopeta que tiene en el rino, dos agujeros. Luego pasamos a la región iliar.
La región iliar, como ya les dije, va a estar dado pues básicamente por la arteria pulmonar, ¿no? Se ve perfectamente la arteria pulmonar, acá tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y también se ve muy bien con ustedes la arteria lobar inferior, ¿no? La arteria lobar inferior se ve muy bien, se ve radiopaca, fina con ustedes, y también algunos bronquios, miren acá bronquio intermedio, y también arterias segmentarias, ¿no? Arterias segmentarias, porque eso se va a ir dividiendo, no se olviden que el pulmón lo dividimos pues en 10 segmentos el derecho y el 8 segmentos el izquierdo. Luego tenemos las regiones pariliares. Las regiones pariliares pues no son asiento de estructuras que podamos ver con mucha detalle, ¿no? Obviamente vamos a ver ya las arterias que van disminuyendo de calibre, las más delgadas, ¿no? Con ustedes, pero son áreas completamente con ustedes radiolúcidas, ¿no? Es como de vuelvo ir familiarizándose para una mejor visualización. Así que tenemos la región pariliar derecha y la región pariliar izquierda. Y por último, las bases, ¿no? Y en las bases, no me estoy olvidando, en las regiones pariliares, ¿no? Si ustedes regresan nuevamente, en algunos casos podemos ver la cisura, ¿no? La cisura que ustedes ven, este sería la cisura menor, no se olviden que la cisura va a dividir, por ejemplo, la cisura menor va a dividir el lóbulo superior del lóbulo medio, la cisura mayor el lóbulo medio del lóbulo inferior. Entonces, en algunos casos podemos ver la cisura y la cisura lo identificamos como punto de referencia en la región pariliar. Y por último tenemos las bases, ¿no? Las bases que son las regiones de mayor extensión. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, miren la arteria lobar inferior, ¿no? Las arterias segmentarias mucho más finas, ¿no? Las venas pulmonares, ya logro verlo con menos, si bien es cierto, con menos resolución. Las venas lo voy a diferenciar muy bien yo en la tomografía, porque la vena no va con un bronquio, ¿no? Así como si va la arteria, por ejemplo. Entonces no es una cosa difícil de poder identificarlo por tomografía, pero por la radiografía muchas veces uno se puede confundir. Igual también vamos a ver los ángulos costodiafragmáticos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Esta estructura que ustedes están viendo acá corresponde a la vena cava inferior, ¿no? El número 5, como ustedes ven ahí, ¿no? La vena cava inferior también llamado pues el ángulo cardiofrénico derecho, ¿no? El ángulo cardio viene de cardiofrénico, viene por acá discurre también el neriofrénico. Y el número 6 el ángulo cardiofrénico izquierdo, ¿no? Ahí el ángulo, y tienen ustedes, se ve perfectamente, o también se le llama a algunos el centro, ¿no? A mí me gusta mucho, pero es un ángulo, ustedes son ángulos agudos, ¿no? Y para terminar ya tenemos que hacer, como ven ustedes, pues el estudio sistemático de los pulmones. Entonces primero tenemos que hacer una localización, ¿no? Visualización de la lesión pulmonar, ¿no? ¿Qué lesión pulmonar, ¿no? Y ahí aplicar, ¿y en qué área me estoy olvidando, ¿no? ¿Cuál es su localización de esta lesión? Empezamos sucesivamente de los vértices, las regiones subclaviculares, la región parillar, la región iliar, disculpen, derecha, izquierda, la región parillar, derecha, izquierda, y por último la base. ¿Dónde está localizado? La lesión es importantísima porque muchas veces si es lesión iliar, ¿no? La forma como debutan clínicamente, por ejemplo, voy a hacer una neoplasia, que es lo más frecuente, vamos a ver que está asociado siempre a tos, hay hemoptisis porque hay compromiso también de vasos, ¿no? A diferencia que cuando una lesión está localizada en la región pues, periférica, ¿no? Luego tenemos que escribir como qué lesión elemental es, si es una radiopacidad, es una radiotransparencia, es una imagen compleja. Y por último, tenemos que ir poco a poco haciendo la caracterización, la descripción de la lesión, una descripción muy detallada. Por eso que, ¿quién me hace el detalle? La tomografía computada, también llamada de alta resolución. Ustedes pueden solicitar la tomografía de esa manera. Solicitan como una tomografía de alta resolución. Y a la tomografía, pues, con la grande ventaja que tiene respecto a su resolución tridimensional, ¿no? Con su grande ventaja que con respecto a la tomografía, yo puedo ya ver con mucho detalle por los bronquios, diferenciar una arteria de una vena, ver cómo está el intersticio,
Y la tomografía ya me puede valorar muy bien el lobuleo pulmonar secundario. No se olviden que el lobuleo pulmonar secundario viene a ser la unidad morfofuncional pues, del pulmón. Y también, obvio, las fisuras, como vamos a ver más alto. Entonces, las arterias tienen esta característica, las arterias siempre van a estar conjuntamente con su bronquio, con ustedes acá, ¿no? Se ven, como ya hemos visto, ese disco del cañón de escopeta, ¿no? Del cañón de escopeta. La arteria se ve hiperdensa porque ya estamos en tomografía, tenemos que hablar con adecuadamente, ¿no? Y también el bronquio que ven ustedes. Entonces hay los dos discos, ¿no? Y las venas, a diferencia de las venas son, pues, van solitarias, ¿no? También son como bandas radiopacas que ven ustedes acá. Y esta estructura, que es una de las que ustedes deben familiarizarse, viene a ser el lobulío pulmonar secundario. Miren, el lobulío pulmonar secundario, que se visualizan sus paredes, pues, radiopacas, tiene la forma de un pentágono, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco lados, donde las paredes básicamente, pues, es el intersticio, no se olviden, y en la parte central van a ver ustedes, miren, el bronquiolo bien pequeñito, ¿no? Y la arteria, una arteria lobular. Entonces, no es complicado por la gran capacidad que tiene, ya les he dicho, la tomografía de poder valorarme lesiones milimétricas como lo es por el lobulio pulmonar secundario. Veo muy bien el intersticio de los lobulillos, miren acá, ¿no? Hay un edema ahí, por eso que del intersticio, porque no se olviden que el edema puede ser alveolar, el alveolo se llena de líquido, ¿no? Que puede ser exudado o trasudado, pero también el intersticio se engruesa, como en este caso, ¿no? Y se produce un edema, ¿no? Entonces, y parte del lobuleo pulmonar secundario. Y también no olvidarse que la arteria pues está juntito con ustedes al bronquio, ¿no? Miren, la arteria y el bronquio, ¿no? Acá la arteria y el bronquio. Entonces, lo que está acá obviamente es la vena. La vena, como ya le dije, son solitarias, ¿no? Pero y acá también miren otra estructura que puedo visualizar, esa es la cisura, ¿no? En este caso, la cisura menor. Ahí también tienen ustedes, miren, ¿no? Acá veo la cisura, miren la cisura mayor, ¿no? La arteria y su bronquio, ¿no? La arteria y su bronquio, ¿no? La arteria y su bronquio. O sea, puedo yo diferenciar. Y el bronquio, como ustedes ven, pues va paralelo siempre a la arteria. Acá también miren acá cómo se ve en este corte, ¿no? Es un corte que sigue siendo un corte axial, pero justamente el corte ha incidido pues con el bronquio. Por eso miren, el bronquio se lo ven de forma tubular, ¿no? Bien definido, ¿no? Y en este caso, pues, el bronquio siempre está paralelo a la arteria. Otro ejemplo de la cisura, miren la cisura mayor, ¿no? De la cisura mayor, la cisura menor, ¿no? Se ven las líneas hiperdensas, por eso que la mejor técnica para poder ver las cisuras es la tomografía computada. Y por último vamos a ver un poco de la vena, ¿no? Las venas, como ustedes ya les dije, que van de manera pues solitaria, van paralelas, ¿no? No van juntas como con el bronquio, como si lo hace la arteria. No son líneas continuas, como ven ustedes, hiperdensas, ¿no? Y no por ningún lado ven ustedes bronquio, ¿no? Y acá también podemos aprovechar, miren, ver las dos cisuras, la cisura con ustedes mismos, la cisura menor, la cisura mayor, ¿no? Las cisuras, obvio, lo vamos a visualizar por tomografía hiperdensa. Y algo de la pleura, ¿no? Es importante que ustedes también se identifiquen, ¿no? Con la pleura, ¿por qué? Porque en algunos casos vamos a ver que la pleura también se va a alterar, ¿no? Entonces, igual, si bien es cierto que la pleura, el gol estándar sigue siendo la tomografía computada, pero podemos nosotros ver muchas veces también la pleura, como les dije, normalmente no lo debemos ver la pleura, ¿no? En una radiografía. En una tomo, sí, la pleura tiene más o menos hasta 2 milímetros de espesor, ¿no? ¿No? Y no olvidarse que tiene dos capas, ¿no? La capa parietal y visceral, ¿no? Y entre cada una de ellas hay un espacio virtual. Y esta generalmente no logramos, como ya le dije, visualizar en una radiografía, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? En una placa, generalmente, miren, como una placa, ¿no? Generalmente las cisuras. Entonces lo que yo voy a hacer a partir más o menos de la quinta vértebra dorsal, trazo una línea oblicua dirigida hacia el diafragma, y luego trazo una línea paralela, ¿no?
dirigida también a la diafragma, y divido, como ya les dije, pues, esto corresponde a la cisura menor, ¿no? Y la cisura menor divide, pues, el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor, que es de mayor, valga la redundancia, tamaño, divide el lóbulo medio del lóbulo inferior, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? El lóbulo superior, el medio y el inferior, siempre cuando estemos en el pulmón derecho. Por no se olviden que en el pulmón izquierdo solamente hay una fisura. Esa es una de las diferencias. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no hay preguntas, ¿no? Me lo hemos hecho en el tiempo correspondiente, sino para poder eh, continuar con la siguiente clase, ¿no? Vamos entonces, si no hay preguntas, a la parte patológica, que también es muy interesante. Vamos a ver en la parte patológica el día de hoy, tanto los patrones alveolar primero, luego vamos a ver el patrón. ¿Logran verlo para poder seguir? ¿Logran ver las diapositivas? Sí, ¿Alguien, por doctor. favor? Ya, muy bien. Entonces vamos a ver en primer lugar, ¿no? El patrón, primero la patología congénita, ¿no? Y luego vamos a ver tres patrones, ¿no? De los 7 patrones, ¿no? Hay tres, en la próxima semana ya he coordinado con la delegada, porque no, la próxima semana es el examen, y las clases va a ser el sábado, ¿no? Para no también interrumpirlo ustedes, de repente tienen otra actividad ese día, ¿no? Pero el examen básicamente ya le dije 20 minutos, rápido, para también tener yo el tiempo necesario, ¿no? De revisión. A esta, usted es una promoción muy numerosa, ¿no? Para que tengan a más tardar el día viernes, ¿no? Para publicarlas en su debido tiempo, ustedes hagan un reclamo y eso también ya ingrese yo a la plataforma virtual. Muy bien, entonces vamos a ver primero los procesos congénitos, como siempre hemos revisado, ¿no? Bueno, por ejemplo, como vimos la semana pasada en senos paranasales, por ejemplo, la bula, ¿se acuerdan ustedes? La concha bulosa, ¿no? La sagenesia, la hipoplasia de los senos paranasales. Y ahora también vamos a ver un poco algunas patologías, por no decir la más frecuente, pues sigue siendo el quiste bronquial, ¿no? Y el secuestro pulmonar, como las patologías, pero puede haber también algunos casos agenesias, algunos niños o bebés nacen pues solamente con un solo pulmón, o también hipoplasias pulmonares, ¿no? Y luego vamos a ver los patrones, ¿no? Mis favoritos, esta es una de las clases, pues, muy didáctica, digamos, es importante el tener ustedes en cuenta. Todos los alumnos de paso están en esta clase, ¿no? Pues, la idea es que ustedes participen en la clase, asistan a la clase, les va a poner un punto más para en el examen el examen que vamos a dar, este examen. Así es como de regalo, porque veo que no hay muchos alumnos ahora, ¿no? Están ingresando muy bien. Para mala suerte, las clases ahora no son presenciales, pero todos los alumnos, a ver cuántos alumnos hay, por lo menos ya lo tomé el pantallazo de los 35 alumnos que están participando, y ustedes van a tener un punto más en el examen de leyes, un poco también ver que ustedes están interesados también en las clases teóricas, y igual para su aprendizaje va a ser mejor, para que también la próxima semana, si sigue así, voy a pasar lista, y ya les he dicho que más del 30% lamentablemente le voy a llevar al sustitutorio. Así que por favor, pasen la voz a sus compañeros, porque miren que las clases ahora son virtuales, porque antes eran presenciales. Los últimos 2 años hemos hecho la clase presencial, sino que por la mayoría, la cantidad de alumnos se coordinó con con la dirección de escuela para que sean estas clases, pues, virtuales. Entonces, los patrones que vamos a revisar el día de hoy son el patrón alveolar, el patrón intersticial, el atelectásico, ¿no? El pleural, el nodular, masa, destructivo y vascular. Entonces el día de hoy vamos a ver los tres primeros patrones, ¿no? El alveolar, por no decir uno de los más frecuentes, ¿no? Van ustedes a ver. Tienen que saber ustedes reconocer por una neumonía. En nuestro país fue, como ya hemos pasado, el entorno COVID, y el entorno COVID vimos pues la neumonía por la COVID, sin es cierto viral, pero hay que saber reconocer una neumonía. Es importante que ustedes, porque en nuestro país, en nuestra perfil epidemiológico, lo más frecuente siguen siendo las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y sigue, por ejemplo, el caso del dengue, ¿no? Lo que más
Van ustedes a ver en el primer nivel de atención, cuando sean médicos generales, van a hacer patología infecciosa, tanto en niños, ahora que estamos todavía, el clima sigue inclemente, sigue todavía, no deja el frío, cada vez veo, ¿no? En el hospital yo mismo, los mismos trabajadores, se enferman con mucha frecuencia. Entonces vamos a ver estos primeros tres parámetros, estos tres patrones. Pero primero vamos a ver el patología congénita, el secuestro pulmonar, ¿no? Que no se olviden que es por su nombre secuestro, pues así como vimos el secuestro óseo en patología ósea, también hay secuestro pulmonar. ¿Qué significa? Que hay tejido aberrante, ¿no? Que está separado, que embriológicamente no tuvo una adecuada distribución no solamente de las arterias, sino también de los bronquios, entonces estás aislado y generalmente son vasos aberrantes que proceden pues la arteria aorta, ¿no? Como ustedes saben, no es así, ¿no? Entonces, por eso que vamos a ver que tienen pues la forma, al final le viene a ser una radiopacidad, de todas maneras lo que vamos a ver de bordes pues completamente regulares, bien nítidos, ¿no? Que tienen como es su drenaje propio, ¿no? Anómalo, por eso que es como un secuestro, ¿no? Por eso que vamos a ver que carece de bronquio, ¿no? No hay comunicación con el árbol traqueobronquial, como vamos a ver acá, ¿no? Entonces acá tienen, observen, esta es la aorta, y los vasos proceden, como ustedes pueden, de la misma pared arterial, ¿no? Es una rama que ustedes, todo este que ven ustedes, esta área, ¿no? Como ustedes radiopaca, corresponde al secuestro óseo, ¿no? No hay bronquio, ¿no? Una anomalía que ustedes. Y el otro patología que es frecuente, ¿no? En las dos patologías congénitas, que ya vimos que también puede haber agenesias, hipoplasias, es el quiste bronquial, ¿no? Entonces, el quiste bronquial básicamente pues se origina, ¿no? Del árbol traqueobronquial, ¿no? También es una lesión, una masa de densidad de agua. En la radiografía simple lo vamos a ver hiperdensa en la gran tomografía. Tiene la forma oval, circular, sus bordes, como todo ya hemos visto en las clases anteriores, como toda patología benigna, sus bordes son regulares, bien definidos. La densidad es homogénea, ¿no? Y su localización más frecuente, pues, el mediastino. Ahí tienen ustedes. Esta es una radiografía simple, ¿no? Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, se ve la radiopacidad, tiene el signo elemental sería una radiopacidad, así, esa es la mejor forma para que ustedes poco a poco vayan en el aprendizaje. Sus bordes son regulares, como ven ustedes, ¿no? Tiene un contacto ahí, poco ahí aparentemente, como ustedes, no es un signo de la silueta positivo, porque si ustedes se dan cuenta, se ve su borde, ¿no? Miren acá, ¿no? Hemos dicho que el signo de la silueta positivo es cuando los bordes se borran completamente, pero acá si ustedes se dan cuenta, se ve muy tenuemente, ¿no? Entonces, es claro, evidente ahí la radiopacidad. Pero si nosotros no vamos mucho más allá, queremos ver en qué localización está, si está en el mediastino anterior. Ahora el mediastino anterior se llama el espacio mediastino prevascular, el nombre correcto. El mediastino medio se le llama ahora el mediastino visceral y el mediastino posterior se le llama el mediastino eh, neural. Entonces, porque básicamente está más posterior de patología más neurológica. Y queremos ver la localización exacta, y ya les he dicho que la técnica ideal para ver la localización exacta es la tomografía computada. Entonces, como ven ustedes, la tomografía, como hemos visto, vamos a determinar una ventana adecuada, y hemos dicho que en mediastino utilizamos, se denomina pues la ventana mediastinal, ¿no? Ventana mediastinal. Entonces, el mediastino, como ven ustedes acá, lo vamos a ver, pues, básicamente los vasos. Entonces, ustedes me van a decir, doctor, esta tomografía computada está con contraste, sin contraste. Y hemos dicho que siempre me voy a localizar en la aorta, ¿no? La aorta es un reparo anatómico muy importante para poder decir, está con contraste. Si ustedes se dan cuenta, pues se ve bien blanca, o sea, bien hiperdensa. Entonces, esto está con contraste. Acá, si ustedes se dan cuenta, son parte del corazón, los grandes vasos. Y acá tienen, miren, el quiste. Entonces el quiste acá tejido blando, si bien es cierto, no se ve tan radiopaco, pero ya en la tomografía, como ven ustedes, pues lo veo una lesión hipodensa, ¿no? Hipodensa porque hemos dicho que con respecto al músculo, el músculo, si ustedes se dan cuenta, se
se denomina, mejor dicho, isodenso el músculo. Acá están los músculos paravertebrales, miren, acá se ve muy bien, ¿no? Y tiene su densidad es mucho menor. Miren acá, es menor su densidad. Entonces, hipodenso, obvio que los pulmones de acá se ven más hipodensos. Entonces, igual tiene un bordes regulares. Y ahora puedo decir en qué mediastino está, ¿no? Está en el mediastino, pues, posterior, no está en el mediastino ni siquiera anterior. Acá aparentemente decía que está en el mediastino anterior. No está en el mediastino, está en el mediastino posterior. Y si como está el estudio de esta tomografía con contraste, ¿no? Está con contraste, pues tiene un realce muy ligero a la sustancia de contraste, ¿no? Por eso miren, la pared, un realce muy tenue, muy tenue. Y ahora vamos a pasar, pues, a lo que son los patrones, ¿no? Entonces, viene a ser un patrón? Así cuando ustedes van ahora, están llevando el curso de semiología, hablan de síndrome, que el síndrome debe ser un conjunto de signos y de síntomas. Entonces, un patrón viene a ser también un conjunto, pero en este caso solamente de signos radiográficos o signos radiológicos, ¿no? Entonces, un conjunto que me va a dar un determinado patrón, ¿no? Entonces, vamos a ver que siempre vamos a hacer de los signos principales, signos secundarios, signos directos o signos indirectos, signos mayores o signos menores, algo dependiendo del autor, pero generalmente consideramos los signos principales y los signos secundarios. Entonces, va a haber siempre signos principales que me diferencian de otro patrón. Vamos a ver, por ejemplo, el patrón alveolar respecto al patrón intersticial, ¿no? Que hay mucha diferencia entre los signos. Entonces, ahorita es un patrón entonces alveolar. Y el patrón alveolar, pues, me da diferentes patologías, cosa que no es necesariamente la forma de presentación en un patrón alveolar. Entonces, por eso tenemos los signos principales y los signos secundarios, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes los 7 patrones que vamos a revisar, ¿no? Vamos a ir el día de hoy a ver el patrón alveolar, ¿no? Y luego vamos a ver el patrón intersticial. Y por último, el patrón atelectásico, ¿no? Entonces, la siguiente semana, el próximo sábado, falta básicamente determinar la hora, que tentativamente habíamos quedado con, con Ariana, me parece, la delegada, para el día sábado. Entonces, y ahí vamos a revisar el patrón pleural, ¿no? El patrón nodular y masa, el destructivo y el vascular. Entonces, en el patrón alveolar vamos a ver 3 signos principales, ¿no? Claves, digamos. Por eso que no es difícil. Así le voy a tomar en el examen, ¿no? Para que no, a los que ahora han estado en la clase y pues, sepan rápidamente identificar, ustedes van a sacar más ventaja, ¿no? ¿Cuál es un patrón alveolar? Pues los signos principales, no los signos. Entonces, los signos principales básicamente en el patrón alveolar es la radiopacidad, pero esta radiopacidad es micronodular. Porque vamos a ver que, por ejemplo, en el patrón atelectásico, en el patrón pleural también hay una radiopacidad, pero la radiopacidad, generalmente ahí es una radiopacidad, son radiopacidades homogéneas, pero en el patrón alveolar, la radiopacidad es micronodular, ¿no? Bien, lo vamos a ver en un momento. ¿Qué más vamos a ver en el patrón alveolar? ¿No? Vamos a ver un signo clave que es el broncograma aéreo ¿no? Y el alveolograma aéreo, que son casi patognomónicos de este patrón. Claro que también lo podemos ver en otros patrones, pero en donde lo vamos a ver con mucha frecuencia es en el patrón alveolar. Y otra cosa importantísima que difiere, por ejemplo, del patrón pleural, del patrón atelectásico, este patrón, es que sus bordes son bordes, ¿no? Imprecisos, ¿no? Un poco regulares, como si fuese un algodón. No sé si han comido ustedes un algodón o miran al cielo la forma de una nube que tiene la forma algodonosa, algo así parecido, ¿no? Entonces, pero los bordes son muy imprecisos. Y de los signos secundarios, básicamente, pues estas lesiones tienden a confluir. Confluir significa que se pueden juntar, no son de densidad mucho más baja, ¿no? Y otra cosa importantísima, el volumen del segmento donde se localiza la lesión, por ejemplo, puede estar en la lesión pariliar derecha, por ejemplo, no vamos a ver que se altera, ¿no? Como si, por ejemplo, se va a alterar en el patrón atelectásico, por ejemplo. Entonces, ya hablando un poco de la fisiopatología, siempre los alumnos me preguntan, doctor, pero ¿cómo es la fisiopatología de este patrón o de los demás patrones que vamos a revisar? Básicamente, si ustedes recuerdan, cuando valoramos una radiografía, la radiografía lo vamos a ver radiolúcida, porque no se olviden que los alveolos, ¿no? En su contenido tienen aire, por eso que lo vamos a visualizar, ¿no? A radio transparente o radiolúcida.
Pero cuando este alveolo es tomado ya, ¿no? Está alterado, digamos, ¿no? Ingresa al alveolo aire, líquido. Y nosotros debemos visto que el líquido, el agua, debe ser agua. Entonces ya el alveolo se vuelve, pues, radiopaco, ¿no? O radiodenso, podemos decir. Pues, y ahí justamente, entonces ahí tienen que no necesariamente puede ser líquido, puede ser también un trasudado, un exudado, hasta puede que haber un accidente, ¿no? Y también puede, traumático, digamos, y también puede ser sangre, por ejemplo, ¿no? Puede ser pus, puede ser células, en caso, por ejemplo, de problemas de patología neoplásica, ¿no? Entonces el alveolo, como vamos a ver, se torna, pues, lo que era gris, ¿no? ¿No? Un gris claro, digamos, o radiolúcido, se vuelve, pues, una radiopacidad. Entonces, es importantísimo. ¿Y por qué se genera? Ustedes me dirán, se puede visualizar el broncograma, el alveolo, porque no todos los alveolos se van a comprometer, ¿va? Hay unos alveolos que van a resaltar, por eso que la vamos a ver ya de algunos alveolos de radiolúcido. O también lo vamos a ver, pues, en los bronquios, ¿no? Los bronquios como una solución de continuidad que tienen aire y a eso se le llama justamente el broncograma aéreo y si sale los alveologramas como está teniendo abajo. Entonces aquí tienen ustedes, miren, la radiopacidad tiene que ser pues, micronodular, no es una radiopacidad muy intensa, es una radiopacidad tenue, está moderada, y van a ver ustedes estas bandas que ven ustedes radiolúcida que corresponden pues al broncograma aéreo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el broncograma aéreo y estas que tienen de manera circular es el alveolograma. Entonces acá, por ejemplo, miren la radiopacidad, se ve muy tenuemente, ustedes miren la cisura, ¿no? No hay como signos secundarios, como ya vimos. Otro signo también importante es, principal es que sus bordes son imprecisos, ¿no? Y como signos secundarios, como ya les acabo de manifestar, lo más frecuente que vemos que no se altera el volumen. Si ustedes se dan cuenta, no se desplaza la cisura permanece en su mismo lugar. Vamos a ver que la cisura se va a modificar, por ejemplo, en la telectasia, se va a modificar, más que modificar, se va a desplazar en el derrame pleural, ¿no? Entonces, dentro del patrón alveolar, vamos a subclasificarlo, también se le llama subpatrones, se integran de grupos, ¿no? En primer lugar tenemos el patrón alveolar, localizado donde la enfermedad representativa es la neumonía aguda. También se le conoce como segmentario lobular, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Está en un lóbulo, está en el lóbulo superior. Si ustedes se acuerdan que le dije, está limitado por la cisura menor. Y la cisura menor, como voy a repetir, divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Entonces, por eso que también se le conoce como segmentario lobular, porque muchas neumonías también pueden ocupar, ¿no? Todo el lóbulo, ¿no? O puede también un segmento. Luego tenemos el patrón alveolar difuso, donde la enfermedad representativa es la bronconemia. O sea, y hay compromiso también a nivel del bronquios. No solamente el parénquima pulmonar, donde se encuentran los alveolos, sino también los bronquios. A eso se llama bronconeumonía. Y las bronconemonias generalmente son varios focos, ¿no? No solamente uno, sino son varios, ¿no? Puede estar en el pulmón derecho, puede también estar en el pulmón izquierdo, puede estar en la región este, subclavicular derecha, puede estar en la región pariliar izquierda. Por eso que es importante cuando hicimos la división topográfica. Entonces, ¿por qué? Porque me interesa a mí la localización. Y por último, el subpatrón del patrón alveolar generalizado, ¿no? Este generalmente es bilateral. La enfermedad representativa puede ser la pregunta, es el edema pulmonar agudo, ¿no? Por ejemplo, en caso de pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, ¿no? Como patología, y a la larga pues hacen después ellos eh, eh, un edema agudo del pulmón por complicación ya del corazón que está insuficiente, ¿no? Entonces, en caso del patrón ya alveolar localizado, tenemos el segmentario lobular, como ya les dije, ¿no? El ejemplo típico, la neumonía segmentario lobar. Ahí lo vamos a ver nuevamente, miren, en este caso ya la reopacidad es un poco más intensa. Miren qué bonito que puedo ver acá ya la cisura, ¿no? Por primera vez puedo ver la cisura en una radiografía, ¿no? Ahí se ve perfectamente la reopacidad, sus bordes, pues, que son imprecisos, la forma algodonosa. Miren qué bonito se ve acá la tráquea, miren tubular, miren cómo se va dividiendo el bronquio acá, miren, acá se ve perfectamente el bronquio, miren. Y no vamos a ver cambio del volumen.
signo vital, ¿no? Para poder ver. Entonces, ustedes se dan cuenta, no hay elevación del hemidiafragma, acá está el hemidiafragma perfectamente en su posición, tanto igual en el lado derecho como en el lado izquierdo. Otro ejemplo también de la neumonía lobar, ¿no? Miren ahí, está en el lóbulo superior, ¿no? Igual, miren, ¿qué puedo ver acá yo? Voy a aprovechar los broncogramas aéreos, ¿no? Los broncogramas aéreos, le dije, como son, tienen la forma tubular, ¿no? El hecho que el mismo compromiso de los alveolos y me sobresalta pues ya el bronquio, por eso se llama broncograma aéreo. La radiopacidad, ¿no? Nodular, miren acá puedo ver perfectamente la cisura, miren la cisura menor, lo veo muy bien acá, miren, ¿no? Y da origen, como este es muy nítido, a este famoso, eh, eh, bueno, no que es famoso, no la neumonía, más que sería famoso. ¿Y cómo yo lo visualizo en una tomografía? Obvio que mucho más fácil, ¿no? Entonces la tomografía básicamente está indicada en caso de las neumonías que son complicadas, que no se resuelven, ¿no? Que son intermitentes, paciente recibe tratamiento por antibiótico, una buena cobertura antibiótica y no mejora. Entonces ahí está muy bien indicada la tomografía. O como ya le dije, pacientes que tienen pues, enfermedades inmunodeprimidas, pueden tener casos de pacientes con neoplasias, por ejemplo, el caso de VIH. Ahí también está muy bien indicado pues, hacer una tomografía por la complicación que puede ser, que puede suceder. Entonces, igual, miren, ya no vamos a hablar acá de una reupacidad, más bien acá vamos a hablar de una hiperdensidad, ¿no? Miren, se ve la hiperdensidad muy definida. Ahora se ve perfectamente, miren el broncograma, como miren como unos túbulos, en este caso vamos a decir ya hipodenso, ¿no? Estas que tienen la forma media circulares, que no se definen bien, ¿no? Pero al final se ven como unas hipodensidades, que viene a ser el alveolograma. Entonces ahora sí lo puedo ver bien el alveolograma, lo puedo ver el broncograma perfectamente, y también vamos a ver acá, miren los bordes completamente imprecisos, ¿no? Sus bordes, lo puedo ver, miren la cisura. ¿En qué ventana está? Miran ustedes, esta ventana, esta está en ventana también mediastinal, parece que fuese una ventana parenquimal, pero es mediastinal. Y acá voy a aprovechar también la coyuntura de ver los vasos, miren los tramos, las tramas vascular. Lo que estamos viendo acá son las arterias, ¿no? Miren acá la arteria, cómo se va ramificando las arterias del calibre mayor a menor. ¿Se dan cuenta? Y en el patrón ya no, como ya les dije, de este patrón alveolar lobular o cementario, lo más frecuente, pues, las enfermedades o por no decir la más importante es la neumonía bacteriana. También puede haber neumonías parasitarias, el carcinoma de células alveolares, si ustedes se dan cuenta, como diagnósticos diferenciales. Luego pasamos al patrón alveolar difuso. Ya en el patrón alveolar difuso, como ya les dije, se ven más de dos, ¿no? Lesiones o focos neumónicos, ¿no? En este caso, pues como ustedes acá miren, hay uno, ¿no? La radiopacidad de bordes imprecisos, me da el signo de la silueta. Miren acá para ver el signo de la silueta, ¿no? Con el hemidiafragma. No hay pérdida del volumen, muy similar. Acá hay otro más, miren si ustedes se dan cuenta. Y obvio, como les dije, siempre se acuerdan que les dije tengo que visualizar los ángulos costodiafragmáticos. Acá están completamente tomados en ambos lados, ¿no? Entonces, esto me hace sospechar por los bordes que son imprecisos, no son tan regulares. Hoy después una bronconeumonía si son dos focos, como usted. En este caso hay dos focos. Lo dice dos o más. Entonces, en el patrón alveolar difuso, en las enfermedades, por no decir las más frecuentes, la bronconeumonía es bastante frecuente en pacientes de la tercera edad. Muchos de ellos fallecen por la bronconeumonía, ¿no? Las neumonías por hongos. El tromboembolismo pulmonar, bastante, no digamos frecuente, pero sí lo observo en algunos casos en mis pacientes. El carcinoma de células alveolares también me da esa característica, el linfoma, ¿no? Y por último, algunas metástasis, ¿no? Y por último, tenemos dentro del patrón alveolar el patrón alveolar generalizado bilateral, ¿no? El famoso edema agudo de pulmón, ¿no? Esta es una de las patologías, una emergencia, ¿no? Cardiológica, hay que saber eh, tratar este tipo de pacientes, abordarlo de manera la más correcta posible. Y acá, si ustedes se dan cuenta, pues en caso del alveolar, ¿no? Ustedes difuso, ¿no? Se ve el famoso signo de las alas, pues de la mariposa, ¿no? Ahí miren, hay como unas maripositas, a otros le llaman también de Batman, ¿no? De la ala de Batman. Y estos pacientes, pues, lamentablemente,
lo vimos mucho en el tema de la COVID, ¿no? Cuando se complicaban, ¿no? Fue muy terrible en la época del tema de la pandemia, porque íbamos a ver pues el alveolar, ¿no? Un edema común que se presenta como un edema de el pulmón, es una emergencia esto, hay que tratarlo de manera correcta al paciente, no darle diurético para que rápidamente mejorar pues, el tema del balance hídrico, ¿no? Entonces, ¿en qué patologías lo vemos también, aparte del edema agudo de pulmón? Lo podemos ver en el caso de los pacientes recién nacidos, que lo van a ver ustedes con mucha frecuencia, ¿no? El síndrome de la membrana hialina, si tuvieron alguna complicación intraútero. También miren en patología maligna. Podemos verlo también en el carcinoma de células alveolares y en el linfoma con mucha frecuencia. Luego pasamos al patrón intersticial. De los signos principales del patrón intersticial vamos a cambiar. Ahí vamos a ver también se presenta como radiopacidades, pero estas radiopacidades pues son nodulares, lineales, también reticular. Herring, que les he dado ahí de sus delegados en el grupo de delegados, ¿no? Lo clasifica en estos tres signos clave, ¿no? En patrón intersticial, ¿no? Tanto eh, reticular, ¿no? El nodular y el retículo nodular con una combinación. Entonces vamos a ver también las líneas A, B de Kerley, las más importantes, las C rarezas, no, les soy bien sincero, muy pocas veces en mi vida he visto C. La que sí he visto es A y B, ¿no? Definitivamente. Y también la que siempre preguntan los exámenes de Lenander, sentado médico, pues las imágenes y panalización, ¿no? Entonces, en el patrón intersticial también vamos a ver algunos signos secundarios, ¿no? Ahí en los bordes ya se ven mucho mejor, ¿no? Y ahí sí lo puedo ver perfectamente. El compromiso es asimétrico en ambos, es de la manera, no es como por ejemplo vimos en el edema o en el patrón alveolar, es más bien asimétrico. La trama broncovascular, ¿no? Completamente difuminada, entre paréntesis ahí le hemos puesto, se ven como bases sucias. Y generalmente hemos visto en el patrón intersticial donde hay menos correlación clínica, es, ¿no? En este patrón. Muchas veces uno tiene los signos y hoy no va, no va. Entonces, por eso es importante la clínica. ¿Cuál es la fisiopatología ya en el patrón intersticial? No olvidamos, ¿se acuerdan que el intersticio lo vamos a ver entre grandes grupos? El intersticio está primeramente por las paredes del lóbulo secundario, ¿de acuerdo? ¿No? Luego los vasos, los linfáticos, y también una trama bronco a nivel de los hilos, por eso que lo vamos a ver muy visible este intersticio, ¿no? Realmente lo vemos mucho en el edema, en la inflamación, en la fibrosis, ¿no? Enfermedades granulomatosas con bastante nitidez. Entonces, ahí hay justamente los tres patrones, subpatrones, digamos, que vamos a ver en el tejido intersticial, como parte de su composición, digamos. El parenquimatoso, como le dije, que va a rodear a los alveolos. El peribroncovascular, ¿no? A nivel de los bronquios, ¿no? Más o menos el tejido que va a sostener a los bronquios, las arterias, las venas. Y también los linfáticos. Y por último, el subpleural, ¿no? Que está básicamente en contacto con la pleura y los septos interlobulares. No se olviden. Entonces, estos del tejido intersticial tenemos el parenquimatoso, ¿no? El peribroncovascular y el subpleural. Entonces vamos a ver en primer lugar las líneas A de Kerley, ¿no? Como ya les dije, son reopacidades pues lineales, ¿no? Vamos a ir viendo, miren acá, son lineales, radiopacas, de longitud puede llegar hasta 5 centímetros, de espesor pues 2 o 3 milímetros, pero realmente son líneas radiopacas. Las de tipo A, regla mnemotécnica, están más dirigidas hacia el ápice, en el ápice, en el espacio subclavicular, a diferencia de las líneas B de Kerley, la línea de Kerley, que son un poco más gruesas, como ven ustedes, ¿no? Miren acá, y que van, generalmente su localización está en la base, ¿no? Arreglando técnica B de base, A de ápice, más de altura, ¿no? Entonces, igual, son bandas paralelas, como ven ustedes, ¿no? Que, vuelvo a repetir, generalmente, pues, tejido, en este caso intersticial, ¿no? Muchas veces son linfáticos, ¿no? Acá también miren la línea de Kerley pueden ser también las paredes del lobulio pulmonar secundario. Miren que se acuerdan que se les hablaba de, tiene la forma de un pentágono, ahí está clarísimo la forma del pentágono,
pero sus paredes ya están mucho más engrosadas, ¿no? También completamente engrosadas ahí. Entonces ahí me orienta más para el patrón, pues, ¿no? Intersticial. Y dentro del patrón intersticial, como ya les dije, ¿no? Una buena clasificación, porque podemos ver dentro de lo que es el reticular, el nodular y el retículo nodular. Entonces, en caso ya del intersticial nodular o miliar, como tiene la forma del mijo, ¿no? Anteriormente los agricultores, si era algún radiólogo se le ocurrió y lo puso miliar, ¿no? Entonces son nódulos bien pequeñitos, ¿no? Pueden llegar hasta 5 milímetros, ¿no? Ya acá los bordes son ya nítidos, no son difuminados como hemos visto en el patrón alveolar, están distribuidos, ¿no? Ampliamente, ¿no? Podemos estar en cualquier localización, desde el ápice hasta la base, ¿no? Y como ven ustedes, de mayor tamaño y densidad que el nodo del patrón alveolar, no confluyen, ¿no? Más bien se pueden superponer. Entonces vamos a observar el patrón nodular o millar en la TB. Entonces una de las patologías que ustedes siempre tienen que saber reconocer, porque en nuestro país tenemos bastante tuberculosis, es la tuberculosis millar, ¿no? En una radiografía simple, que no es difícil, ¿no? Igual en las mismas metástasis, en la neumoconiosis y la patología, ¿no? Eh, ocupacional, ¿no? Que te la vamos a ver también, inclusive estas patologías inflamatorias granulomatosas, como el caso de la sarcoides. Entonces ustedes se dan cuenta, miren, es cuestión de tener buen ojo, ¿no? Hemos dicho que en la radiografía la vamos a ver siempre a radio lúcida, se ven por acá, miren la trama vascular, los vasos, pero acá se ven unos puntitos, miren, pequeñitos, ¿no? ¿No? Radiopacos, obvio, distribuidos de manera aleatoria, ¿no? En todos los campos pulmonares, ¿no? En este caso, los nubulitos. Acá, obvio que lo voy a visualizar mucho mejor pues, en la tomografía. Igual, miren, se ven estos nubulitos bien pequeñitos, miren, micronódulos, ¿no? Centrolobulares, miren, bien pequeños, ¿no? Estos no son vasos, ¿no? Los vasos ven, tienen diferente característica, ¿no? Estos están distribuidos, pueden. ¿No? Obvio que esto hay que verlo en diferentes cortes, ¿no? En el vaso vamos a verlo siempre en varios cortes, ¿no? El vaso, lo vemos en cambio, estos nodulitos lo vemos en uno o dos cortes, ¿no? Bien pequeñitos, bien hiperdensos, obvio que se ven, ¿no? Bien hiperdensos, mira, bien pequeñitos. Micronódulos. Y este es uno de los nódulos centrolobulares, ¿no? Que lo vimos con mucha frecuencia y bueno, todavía sabemos que la COVID ha desaparecido. En la COVID, el famoso, ¿no? La famosa hiperdensidad en vidrio esmerilado o vidrio despulido, como cuando ustedes han visto en una vidrería, como lo pulen al vidrio, algo así como ustedes, ¿no? Estas hiperdensidades, ¿no? Porque estamos en tomo, estamos en ventana, miren la diferencia. Ahora la ventana se llama la ventana pulmonar. No lo veo ya bien el mediastino, ¿no? Estamos más a nivel de la carina, ¿no? El mediastino se ve bien hiperdenso. ¿Por qué? Porque es una ventana parenquimal, ¿no? Para ver el pulmón. Entonces está completamente tomado, ¿no? Por el proceso inflamatorio, en este caso, ¿no? La hiperdensidad. Entonces, igual acá vemos esta pequeñita como un área normal, ¿no? Y dentro del patrón intersticial ya tenemos el reticular grueso, ¿no? El famoso panal de abeja. Entonces ahí tienen ustedes, es un patrón reticular, ¿no? Más grueso, ¿no? Entonces estas paredes pues van a ser de 2 3 milímetros de espesor, ¿no? Diámetro de 5 a 10 milímetros, ¿no? Obviamente su localización es basal. Entonces siempre son preguntas de exámenes que siempre vienen así en el ENAN o el examen del sentado médico. Y esto lo vamos a observar pues, en la tuberculosis, ¿no? La fibrosis, ¿no? La neumoconiosis, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ¿no? En sarcoidosis como patología granulomatosa. Entonces ahí tienen, miren, ya no lo vemos como unos puntitos que ya hemos visto micronodos, sino vamos a ver más bien como unas bandas, ¿no? Radio opacas, miren, ¿no? Distribuidas también a lo largo, no solamente están en la región parillar, sino muchos están en la región de la base, y que tienen el aspecto que ven ustedes, pues unos panalitos, ¿no? Miren, ¿no? Ahí tienen, por eso también se llama este panal de abejas, o también honeycomb, ¿no? De panal de abejas. Y obvio que lo veo mucho mejor, pues, en la tomografía computada, ¿no? Esto también está igual, parece que ya fuese una ventana mediastinal, ni no es mediastinal, maíz, por lo que pasa es que está casi completamente destruido el parénquima, ¿no? Ven ustedes, miren ahí,
Se le llama también el honeycomb, ¿no? Y como ya les dije, ¿no? Mira, ahí está, las paredes son mucho más gruesas, ¿no? Y igual también hay bronquiectasias, ¿no? Miren cómo se han dilatado los bronquios, están más rígidos, por eso que el paciente también presenta mucha tos, ¿no? Con expectoración. Y esto sí es reversible, ¿no? Lamentablemente no hay cura para hasta la fecha para este tipo del patrón. No les miento que la COVID también, en algunos pacientes hemos visto este patrón, ¿no? Y eso es lo que han llegado, pues, siguen con secuelas, a muchos han terminado con, o persisten los síntomas, ¿no? Lo tengo de algunos trabajadores en mi servicio, ¿no? Y que cualquier resfrío hacen rápidamente, entonces hemos hecho a veces hemos hecho su radiografía. Claro, no están así, pero hay áreas donde están con el patrón reticular grueso, ¿no? Las complicaciones que ha tenido la COVID. Y por último, el patrón atelectásico, ¿no? El patrón atelectásico es uno de mis favoritos, comparte casi muy similar como el patrón alveolar, vamos a ver que igual lo de los signos principales, como ven ustedes, la radiopacidad homogénea. La diferencia que sí sustantiva, como ya les dije, ¿no? Por eso que yo puedo con los signos orientar a qué patrón me estoy visualizando. Entonces acá va bien entre los bordes, ya no son bordes, son más bien bordes definidos. Y una característica del padrón alveolar que así hay disminución de volumen. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del patrón atelectásico? En el patrón atelectásico, que básicamente son por obstrucción del bronquio, lo más frecuente, porque también no solamente puede ser obstrucción, sino también puede ser por compresión del bronquio, ¿no? Ahí sí hay una disminución del volumen, ¿no? Por eso que vamos a ver que las paredes de los alveolos se van a plegar más bien, se van a juntar. Y eso es por esa razón que yo lo visualizo radiopaco. Vamos a ver más acá, más bien acá. Como ya le dije, la fisiopatología hay una pérdida de aire, ¿no? Se colapsa el volumen. Por eso que vamos a ver que se van a desplazar las estructuras, ¿no? Se desplazan las estructuras. Un signo clave en el patrón atelectásico es que hay desplazamiento de la cisura por este colapso que se produce el volumen, ¿no? Entonces, en el patrón se observa, como ya le dije, que puede ser por obstrucción lo más frecuente, ¿no? La luz bronquial se obstruye hasta se puede ser por un tapón mucosa de pacientes que son asmáticos, pero lo más frecuente la obstrucción es por cuerpos extraños y por neoplasias. Y el otro es por compresión extrínseca del bronquio. Se comprime el bronquio, ¿no? Como cuando ustedes tienen un tubo que corresponde al bronquio, ustedes lo changan y es una compresión extrínseca, ¿no? Va a haber también derrame pleural, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es lo más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los signos radiográficos de la telectasia? Esta es una de las preguntas que toda la vida lo hago, porque es muy, muy, muy florido, es bastante, hay muchos signos. ¿Cómo lo vamos a ver en esta imagen? ¿No? Entonces, lo más importante, como ya les dije, es la radiopacidad. Y esta radiopacidad es homogénea, ¿no? Bien, completamente homogénea. Los bordes se definen mucho mejor ahora, ¿no? Tiene el signo de la silueta positivo, si ustedes se dan cuenta cómo la lesión tiene la misma densidad, ¿no? Sus bordes se borran completamente, ¿no? También voy a ver, pues hay el diafragma se eleva, ¿no? Porque como hay pérdida de volumen, pierde el volumen, entonces obvio que se va a elevar también el diafragma. El 4 hay una hipertransparencia o hiperclaridad, digamos, o rayo lucidez compensatoria. Si ustedes se dan cuenta, miren, se ve mucho más radio lúcido. Luego tenemos herniación del pulmón, el pulmón derecho. ¿Qué significa herniación del pulmón derecho? Que la telectasia lo está comprimiendo al pulmón, ¿no? Peor todavía, ¿no? Y también vamos a visualizar famoso el signo de la columna vertebral desnuda. Ahora miren cómo yo puedo ver la columna, ¿por qué? Porque ha habido un desplazamiento del mediastino hacia el lado de la lesión. No solamente el mediastino, miren cómo se ha desplazado ahora sí, ya lo puedo ver mucho mejor, miren la tráquea, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho. O sea, bueno, entonces, ¿qué más puedo ver yo en esta radiografía? Que los espacios intercostales pueden disminuyen miren, los espacios acá están más ampliados, acá están disminuidos. Y eso es obvio por la disminución del volumen. ¿Cómo lo visualizo? Le dio una tomografía. Esta tomografía, como ven ustedes, es una tomografía
En ventana mediastinal se ven los vasos, me voy nuevamente a la aorta y observen la causa de esta telectasia. La causa de esta telectasia, pues un derrame pleural. Entonces ahí ambos, ¿no? Ambos pulmón, el pulmón el componente del derrame pleural no me permite que haya una compresión completa. Porque si ustedes se dan cuenta, esta parénquima que ustedes viene a ser también una telectasia. Todo esto que ven ustedes es la misma telectasia, pero es una telectasia pasiva. Me estoy olvidando, ¿no? El desplazamiento de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, como en este caso la tráquea, el corazón, los grandes vasos, van siempre hacia el mismo lado de la lesión, porque como hay una pérdida de volumen, tiene que ir hacia el mismo lado de la lesión. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, lo mismo. Acá tienen ustedes, miren, la aorta, acá tienen la aorta, parte del callado de la aorta, ¿no? Y la aorta ascendente, acá tienen ustedes la aorta descendente, se visualiza bien hiperdenso, ¿no? Y acá tienen ustedes, miren, la vena ácigos, la carina, entonces esto va cada vez pues empeorando. Entonces hay algunas telectasias clásicas, una de ellas fue la telectasia del lóbulo superior, conocida también como la S de Golden, miren una S, ¿no? Y ahí me diferencia perfectamente, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, miren, tienen también hay un catéter, miren, de repente ustedes son bien hábiles, que tenemos que localizar el catéter, pues en la vena cava superior, o en la vista, miren la vena cava superior. Entonces ahí tienen ustedes, miren la hipertransparencia en todo el pulmón, ¿no? La reopacidad, como les dije, y igualmente acá, miren, en el lóbulo superior, acá tienen, se visualiza muy bien la tráquea, miren la tráquea, T de tráquea, y el desplazamiento que ustedes están viendo acá, ¿no? Miren cómo se desplaza la tráquea hacia el lado de la lesión. Miren el diafragma, cómo ha ido elevándose. Entonces, por este colapso, por esta pérdida de volumen, ¿no? De la misma manera, en la telectasia del lóbulo medio, observen acá, ¿no? ¿No? La radiografía simple también, ¿no? La cisura, miren acá está, se ve la cisura menor, porque es el lóbulo medio. La radiopacidad que es homogénea, ¿no? Hay signo de la silueta positivo, se borra completamente los bordes, pero no hay mucha pérdida. Entonces, yo para poder diferenciar una telectasia de un derrame pleural, el derrame pleural, vamos a ver como siempre, cuando son ya volúmenes mayores de 250 mililitros, lo vamos a esto a ver también radiopaco, pero miren la flechita me está señalando que los ángulos están completamente libres, ¿no? Igual ahí tienen ustedes una... Como yo lo voy a ver en en la tomografía, lo voy a visualizar como el lóbulo medio, lo voy a visualizar como una hiperdensidad, ¿no? Miren, miren acá cómo se ven los bordes muy bien delimitados, ¿no? Entonces, una telectasia también del lóbulo medio. Y por último, ¿no? La telectasia del lóbulo inferior derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver la telectasia del lóbulo inferior derecho, ¿no? La reopacidad que se ve triangular, ¿no? Vamos a ver un poco más inferior, por ejemplo, acá, ¿no? Miren, el signo de la silueta es negativo, no es positivo, no se borra completamente, tanto con el borde de la aurícula derecha, como también, si ustedes se dan cuenta, de el hemidiafragma tampoco. Pero ¿se acuerdan cuando hicimos en la última diapositiva de la primera clase de este día? Habíamos visto el trazado de la cisura menor. Entonces, miren la cisura menor. Este sería la cisura mayor, disculpe, ¿no? Por acá está la cisura mayor, este menor es de la cisura mayor. Pero no se olviden que la cisura mayor divide el lóbulo medio del lóbulo inferior. Y siempre la radiopacidad, ¿no? De borde regular, ¿no? La radiopacidad. Y también la radiopacidad en el lóbulo de... Muy bien. Entonces, con eso estaríamos culminando pues la clase. ¿Hay alguien, alguna delegada acá en el grupo? A ver, Ariana Grande, ¿alguna pregunta, Ariana? Ariana, ¿me escuchas? Ariana, Ariana se ha quedado dormida. A ver, Augusto Tapia, Augusto, ¿me escuchas, Augusto? Augusto, Sí, doctor. ¿me escuchas? ¿Alguna pregunta, Augusto? No, ninguna. Ninguna, todo ha quedado claro, o sea, ha estado entendible la clase entonces.